¿Quién fue Ray Kurzweil antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI? En este video te llevamos a un viaje fascinante por su infancia y juventud, revelando cómo un niño curioso y determinado se transformó en el arquitecto de la singularidad tecnológica. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Raymond Kurzweil nació el 12 de febrero de 1948 en el barrio de Queens, Nueva York. Su padre, Frederick Kurzweil, era un músico judío austríaco que había emigrado a Estados Unidos huyendo del nazismo. Su madre, Hannah, era artista visual y escritora. El ambiente en casa era ecléctico: arte, música, libros, ciencia y debates intelectuales eran parte del día a día. En este video entenderás cómo la infancia de Kurzweil no solo anticipó su carrera, sino que reveló un tipo especial de genio, aquel que no solo sueña con el futuro, sino que lo construye. Desde muy pequeño, mostró un comportamiento inusual. A los 5 años ya desarmaba radios y relojes para ver cómo funcionaban. A los 7, aprendió a programar con tarjetas perforadas. Y a los 8, su pasatiempo favorito era construir modelos de computadoras con piezas recicladas. Mientras otros niños jugaban con trenes eléctricos, él soñaba con máquinas que pensaran, hablaran y comprendieran. Los maestros pronto notaron que Ray no era un estudiante cualquiera. Leía libros de física y biología avanzada mientras aún estaba en la primaria. Su mente era rápida, conectaba ideas aparentemente inconexas y tenía una memoria casi fotográfica. Sin embargo, lo más notable no era lo que sabía, sino cómo pensaba. No se conformaba con aprender. Quería entender. ¿Por qué el sonido puede convertirse en datos? ¿Cómo la electricidad se transforma en movimiento? ¿Qué tiene en común un piano con una computadora? Este tipo de preguntas lo guiaban y marcarían su vida. La familia fomentó su creatividad, sin imponerle límites. No era raro que retrabajara durante horas en su laboratorio casero, una habitación del sótano donde apilaba cables, transistores y tubos de ensayo. Su entorno no lo consideraba un niño prodigio en el sentido tradicional, sino un explorador mental. A los 15 años, Kurzweil ya estaba inmerso en el mundo de la programación. Fue entonces cuando diseñó una computadora capaz de componer música original en el estilo de grandes compositores como Mozart o Beethoven. El sistema, llamado Cybernetic Composer, no solo reproducía sonidos, sino que entendía estructuras musicales complejas. En 1965, con solo 17 años, presentó su invento en el Concurso Nacional de Ciencia de Westinghouse, una de las competencias más prestigiosas para jóvenes científicos. El jurado quedó atónito: era la primera vez que una máquina imitaba la creatividad musical humana de forma creíble. El reconocimiento llegó rápido. Fue invitado a la televisión nacional, al programa I've Got a Secret, donde tocó una pieza compuesta por su sistema y reveló que no había sido escrita por un humano. El público estalló en aplausos. El mensaje era claro: algo estaba cambiando. La creatividad ya no era un terreno exclusivo de los seres humanos. Gracias a su proyecto, Kurzweil fue aceptado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, una de las universidades más reconocidas del mundo en ciencia y tecnología. Allí estudió ciencias de la computación y literatura, buscando siempre conectar disciplinas. En paralelo, también cursó asignaturas en Harvard, donde profundizó su interés por la filosofía y la biología. Esta combinación, tecnología, pensamiento abstracto y pasión por entender la vida, sería la columna vertebral de toda su obra posterior. Durante estos años, Kurzweil no dejó de inventar. Creó sistemas de reconocimiento de voz, software educativo y algoritmos de predicción. No lo hacía solo por fama o éxito económico. Lo movía una convicción profunda: la tecnología debía servir para superar las limitaciones humanas.
Muchos niños sobresalen en matemáticas o música. Lo que hacía a Ray Kurzweil diferente era su capacidad de imaginar el futuro y luego construirlo. No se conformaba con aprender teorías. Quería aplicarlas para resolver problemas reales. Cuando conoció a un amigo de la familia que era ciego, se obsesionó con crear una máquina que pudiera leer textos impresos en voz alta. Años después, inventaría el Kurzweil Reading Machine, el primer lector óptico de texto para personas con discapacidad visual. Tenía lo que hoy llamaríamos pensamiento sistémico, era capaz de ver cómo las piezas de diferentes áreas del conocimiento encajaban entre sí. Para él, la música no era solo arte, era matemática, emoción y código. La tecnología no era solo máquinas, era filosofía, ética y posibilidad. Aunque la historia lo ubica como un visionario del futuro, Ray Kurzweil se inspiró en el pasado. Algunos nombres que lo marcaron fueron Leonardo da Vinci, por su genialidad multidisciplinaria, Alan Turing, por imaginar una máquina que pudiera pensar, Isaac Asimov, por su visión sobre los robots y la ética, así como Buckminster Fuller, por su idea de hacer más con menos gracias a la tecnología. En sus lecturas juveniles combinaba ciencia ficción con tratados de biología. Le interesaban tanto los límites del cuerpo humano como los caminos hacia su expansión. Ya desde adolescente, hablaba de temas como inteligencia artificial, longevidad y evolución tecnológica acelerada. Mucho antes de que la palabra transhumanismo se volviera popular, Kurzweil ya pensaba en la posibilidad de trascender las limitaciones biológicas. Se preguntaba, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Y si la tecnología pudiera resolver eso? Estas preguntas no eran meramente filosóficas. Para él, tenían una respuesta científica plausible. Comenzó a investigar sobre biotecnología, nanomedicina y neurociencia, estableciendo las bases de lo que más adelante llamaría la singularidad tecnológica, un punto en el que la inteligencia artificial superará a la humana y la humanidad se fusionará con las máquinas. El joven Ray Kurzweil no fue solo un prodigio precoz. Fue una especie de puente entre épocas. Nació en un mundo donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras y los teléfonos aún tenían discado manual. Pero en su mente ya existía un universo donde las máquinas comprenderían el lenguaje humano, donde la muerte podría ser opcional y donde la conciencia podría almacenarse en la nube. Nació en la era de los televisores en blanco y negro. Pero soñaba con un futuro de inteligencias artificiales amigables, mundos virtuales hiperrealistas y humanos viviendo cientos de años. La infancia y juventud de Ray Kurzweil no son solo una anécdota sobre un niño brillante. Son el punto de partida de una revolución de pensamiento. Sus primeras invenciones no solo demostraban talento técnico, sino también una visión única, la creencia profunda de que la tecnología puede y debe mejorar la vida humana. A partir de estas bases, Kurzweil construiría una carrera que lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI. Pero antes de llegar a sus teorías sobre la singularidad, la inmortalidad digital o la inteligencia artificial general, necesitamos entender cómo ese niño curioso y testarudo se convirtió en un arquitecto del futuro. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este episodio sobre la infancia y juventud de Raymond Kurzweil? La curiosidad como motor de la genialidad. La importancia de combinar arte, ciencia y filosofía. El pensamiento práctico desde la adolescencia. Las primeras invenciones como reflejo de una visión mayor. El vínculo entre la experiencia personal, como conocer a un ciego, y la innovación tecnológica. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas de la visión temprana de Ray Kurzweil? ¿Crees posible una fusión entre humanos y máquinas? ¿Te gustaría vivir cientos de años si la tecnología lo permitiera? No olvides suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti, muchas gracias por tu apoyo. Ray Kurzweil no se limitó a soñar con un futuro diferente, se dedicó a construir herramientas concretas para cambiar la vida de las personas.
Esa filosofía lo guió a lo largo de su carrera como inventor, especialmente en los años 70 y 80, cuando desarrolló tecnologías revolucionarias que integraban software, hardware e inteligencia artificial antes de que estas ideas fueran populares. En este video exploramos la etapa más humanista y transformadora de Ray Kurzweil, el inventor que usó la tecnología no solo para innovar, sino para eliminar barreras humanas reales. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Una de sus primeras invenciones trascendentes fue también una de las más humanitarias, la Kurzweil Reading Machine, creada a mediados de los años 70. ¿Su objetivo? Permitir que las personas ciegas pudieran leer libros impresos de forma autónoma. Este dispositivo combinaba tres tecnologías que en ese momento estaban apenas en desarrollo. Reconocimiento óptico de caracteres, OCR, para escanear e identificar letras en una página. Síntesis de voz, para convertir el texto en sonido. Software inteligente, para controlar todo el proceso en tiempo real. Imagina que una máquina pudiera ver las letras en un papel, entender lo que dicen y luego leerlas en voz alta. Eso es exactamente lo que hacía la Kurzweil Reading Machine. El sistema fue un avance sin precedentes, ya que permitía por primera vez que una persona ciega pudiera acceder a información escrita sin ayuda de otro ser humano. La National Federation of the Blind lo adoptó de inmediato y Kurzweil se convirtió en una figura influyente en la tecnología de asistencia. Este invento fue más que un logro técnico, fue un acto de empatía tecnológica. A partir de ese éxito, Kurzweil fundó en 1974 su primera empresa tecnológica, la Kurzweil Computer Products Inc., centrada en el desarrollo comercial del software de reconocimiento de texto, OCR. El OCR creado por su equipo se convirtió rápidamente en un producto demandado, no solo para uso de personas con discapacidades, sino también por bibliotecas, oficinas gubernamentales y corporaciones que querían digitalizar documentos impresos. Este software fue tan avanzado que en 1980 fue adquirido por Xerox, una de las mayores empresas tecnológicas de la época, interesada en incorporar esa capacidad a sus sistemas de oficina. Kurzweil no solo había inventado una máquina útil, había anticipado el futuro de la digitalización de la información décadas antes de que fuera común. Pero Ray no se detuvo allí. Su amor por la música lo llevó a otro campo, la creación de instrumentos musicales electrónicos con capacidades realistas. En 1982, fundó Kurzweil Music Systems, con una misión ambiciosa, crear un teclado que sonara como un piano acústico, pero con toda la versatilidad de un sintetizador digital. Trabajó junto al pianista Stevie Wonder, quien también era ciego y se convirtió en uno de sus aliados creativos. Juntos desarrollaron el Kurzweil K250, el primer teclado que reproducía con gran fidelidad el sonido y el tacto de instrumentos reales. El K250 podía almacenar muestras digitalizadas de instrumentos acústicos y reproducirlas de forma expresiva, algo que hoy es común pero en 1984 era ciencia ficción. Este instrumento revolucionó la industria de la música y se convirtió en un referente para músicos de todos los géneros. Fue utilizado por artistas como Elton John, Paul McCartney y Pink Floyd. En los años 90, Kurzweil volvió su mirada hacia el campo de la educación. Fundó la Kurzweil Educational Systems, centrada en el desarrollo de software para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje, como dislexia o déficit de atención. Sus herramientas combinaban lectores de texto digital con voz, resaltado visual sincronizado y funciones interactivas de comprensión lectora. Estas tecnologías democratizaron el acceso a la educación y fueron adoptadas en escuelas, bibliotecas y programas de educación especial en todo Estados Unidos. Kurzweil estaba convencido de que la tecnología no debía reemplazar a los docentes, sino ampliar el potencial de cada estudiante. A lo largo de estas décadas, Kurzweil no fue un inventor solitario. Formó equipos, creó empresas, generó alianzas y,
sobre todo, integró la ética en cada paso. A menudo decía que, una tecnología que no mejora la vida humana no merece ser desarrollada. Su enfoque era práctico pero con una fuerte carga de valores. No inventaba por el simple desafío técnico, sino por el deseo de resolver problemas reales, personas que no pueden ver, estudiantes que no pueden leer, músicos que no pueden permitirse una orquesta. Por eso sus invenciones no solo eran innovadoras, eran necesarias. Kurzweil fue ampliamente reconocido por sus contribuciones. Recibió 1. La Medalla Nacional de Tecnología en 1999, otorgada por el presidente de Estados Unidos. 2. Su ingreso al Salón Nacional de la Fama de Inventores. 3. Más de 20 doctorados honorarios por sus aportes a la ciencia y la tecnología. Además, fue considerado por la revista Forbes como uno de los pensadores más importantes del futuro y por The Wall Street Journal como el legítimo heredero de Edison. Pero lo más relevante es que su legado trascendió la industria. Las tecnologías que desarrolló sentaron las bases para áreas hoy esenciales. 1. Reconocimiento de texto y voz. 2. Digitalización masiva de libros. 3. Educación personalizada con IA. 4. Síntesis musical y creación digital. Ray Kurzweil no solo imaginó un mundo donde las máquinas ayudarían al ser humano, lo construyó. Sus inventos no fueron ideas en papel, sino herramientas funcionales que mejoraron vidas reales. De la lectura para los ciegos a la música digital, de la educación asistida al reconocimiento de texto, cada avance suyo fue un paso concreto hacia un ideal mayor, la fusión armoniosa entre humanidad y tecnología. Este periodo de su vida, como inventor práctico y empresario con propósito, sentó las bases de su siguiente etapa, convertirse en el futurista más influyente del siglo XXI, con ideas que irían mucho más allá de la invención. Ideas que tocarían la inteligencia, la conciencia, la vida y la muerte. Estas son las principales enseñanzas que podemos extraer de este episodio. Kurzweil inventó con un enfoque centrado en resolver problemas humanos. Su lector para ciegos fue pionero en integración de OCR, voz e IA. Revolucionó la música digital con instrumentos realistas y accesibles. Promovió educación asistida por tecnología para estudiantes con dificultades. Fue reconocido como uno de los inventores más influyentes de su generación. La ética, la empatía y la visión social guiaron cada paso de su carrera. Queremos saber tu opinión sobre estas tecnologías que cambiaron vidas. ¿Qué te pareció el legado de Kurzweil? ¿Crees que hoy los inventos tienen el mismo enfoque humanista? ¿Qué barreras humanas debería resolver la tecnología hoy? No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo y no te pierdas el próximo episodio sobre las contribuciones de Raymond Kurzweil para la IA. Tras décadas de invención y desarrollo tecnológico, Ray Kurzweil dio un giro natural en su carrera, pasó de construir máquinas a anticipar el futuro. En los años 90, comenzó a publicar libros que mezclaban ciencia, filosofía y predicciones a largo plazo. No eran ciencia ficción, eran ensayos rigurosos basados en tendencias tecnológicas reales. Kurzweil ya no era solo un inventor brillante. Se transformó en un futurista influyente, una especie de profeta tecnológico que afirmaba con seriedad, la humanidad está a punto de cambiar de forma irreversible. Desde sus inicios como inventor hasta convertirse en profeta tecnológico, Kurzweil ha marcado el rumbo de la inteligencia artificial, la biotecnología y la inmortalidad digital. En este video, descubrirás la ley de los rendimientos acelerados, cómo el progreso tecnológico se multiplica exponencialmente. La singularidad, el momento en que la IA superará a la inteligencia humana y cambiará todo para siempre. La fusión hombre-máquina, implantes cerebrales, nanobots y conciencia digital. Predicciones que ya se cumplieron, asistentes de voz, autos autónomos, impresoras 3D en medicina. Lo que viene, inmortalidad digital, cuerpos aumentados, conciencia en redes, IA empática.
Críticas y debates éticos, ¿quién tendrá acceso? ¿Queremos vivir para siempre? ¿Y si la IA se sale de control? Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En 1999, publicó The Age of Spiritual Machines, donde presentó un concepto clave en su pensamiento, la ley de los rendimientos acelerados. Según esta ley, la evolución tecnológica no avanza de forma lineal, como muchos creen, sino de manera exponencial. Es decir, el progreso se duplica cada cierto tiempo y esas duplicaciones se vuelven cada vez más rápidas. Imagina que caminas 1 metro por segundo, a los 10 segundos habrás recorrido 10 metros. Eso es crecimiento lineal. Ahora imagina que cada segundo duplicas tu paso, 1, 2, 4, 8, 16. En 10 segundos habrás recorrido más de 1000 metros. Eso es crecimiento exponencial. Así es como Kurzweil describe la evolución tecnológica. Aplicando esta idea, Kurzweil afirmaba que los próximos avances no tomarían siglos ni décadas, sino apenas años o incluso meses. En 2005, Kurzweil publicó su obra más conocida, The Singularity is Near, La singularidad está cerca. La singularidad es un concepto que tomó de la física y lo aplicó a la tecnología. En física, la singularidad es un punto en el que las leyes conocidas dejan de funcionar, como en el centro de un agujero negro. Kurzweil lo adaptó para decir que llegará un momento en que el progreso tecnológico será tan rápido, tan profundo, que la vida humana cambiará para siempre. Ese momento será alcanzado, según sus cálculos, en torno al año 2045. Entonces, la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana y los humanos se fusionarán con las máquinas. No se trata solo de tener celulares más inteligentes, sino de tener implantes cerebrales que nos permitan aprender un idioma en minutos o acceder a Internet con el pensamiento. A lo largo de sus libros y conferencias, Kurzweil ha realizado centenares de predicciones, muchas de las cuales ya se han cumplido. Entre sus predicciones acertadas están, computadoras personales accesibles, años 80, teléfonos inteligentes con asistentes de voz, años 90, impresoras 3D en medicina y diseño, años 2000, autos autónomos, años 2000, asistentes virtuales que comprenden lenguaje natural, antes de 2020. Entre sus predicciones aún por verificar o en proceso están, interfaces cerebro-máquina integradas comercialmente, 2025 a 2030, cuerpos aumentados con nanobots que reparan órganos 2035, inmortalidad digital, conciencia humana cargada en redes 2045, un mundo donde el ser humano y la IA se vuelven indistinguibles. A diferencia de muchos pensadores que ven la IA con temor, Kurzweil es radicalmente optimista. Cree que la tecnología bien usada nos llevará a un futuro de abundancia, salud, conocimiento y expansión de la conciencia. En lugar de temer a la inteligencia artificial, propone colaborar con ella, integrarla en nuestros cuerpos y mentes. Su visión es transhumanista, considera que la biología humana es limitada y que la tecnología nos permitirá trascender esas limitaciones. Él afirma que seremos más inteligentes, más empáticos y viviremos mucho más. No gracias a la magia, sino gracias a la ciencia. Aunque muchos respetan a Kurzweil por su trayectoria, sus ideas también han sido fuertemente criticadas. Algunos puntos de debate incluyen: ¿es realista la singularidad? Muchos científicos creen que la inteligencia artificial no podrá superar a la humana tan pronto. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Quién tendrá acceso a las tecnologías que prolongan la vida? ¿Es deseable vivir para siempre? Algunos filósofos señalan que la muerte es parte esencial de la experiencia humana. ¿Y si perdemos el control de la IA? El riesgo de máquinas fuera de control preocupa incluso a figuras como Elon Musk o el difunto Stephen Hawking. Kurzweil ha respondido que la historia demuestra que resistirse a la tecnología no la detiene.
Lo importante es prepararse éticamente, socialmente y políticamente para los cambios que vienen. Kurzweil no solo predice, influye. Gobiernos, empresas, universidades y comunidades tecnológicas siguen sus ideas y ajustan estrategias en base a sus modelos. Fue cofundador de la Singularity University, en colaboración con Google y la NASA, un centro de innovación donde líderes globales estudian cómo aplicar la tecnología para resolver los grandes problemas de la humanidad: hambre, enfermedades, contaminación, energía. También ha inspirado a figuras como Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, Peter Diamandis, fundador de Sprice, Ray Dalio, Elon Musk y Jeff Bezos, entre otros. Su visión puede parecer radical, provocadora o incluso fantasiosa. Pero muchas de sus ideas ya están tomando forma. La inteligencia artificial, los implantes cerebrales, la edición genética, la nanotecnología médica, todo se mueve en la dirección que él anticipó. Pero más allá de si sus fechas exactas se cumplen, su mensaje es profundo: el futuro no será como el pasado, y cada uno de nosotros debe decidir qué lugar ocupará en él. Varias enseñanzas podemos extraer de este episodio, entre ellas: la tecnología evoluciona exponencialmente, no de forma lineal. La singularidad será un punto de transformación radical de la humanidad. Kurzweil cree que la muerte biológica será opcional en el futuro. Su visión es optimista: IA y humanos cooperando, no compitiendo. Sus ideas son influyentes pero también debatidas en ciencia, ética y filosofía. ¿Qué opinas sobre las predicciones de Kurzweil? ¿Crees que la singularidad llegará? Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Quién es Ray Kurzweil y por qué su nombre está en el centro de la revolución de la inteligencia artificial? En este video te contamos cómo uno de los inventores más influyentes del siglo XXI se convirtió en pieza clave del desarrollo de la IA moderna y cómo sus ideas moldearon herramientas como ChatGPT, Google Lambda y los modelos de lenguaje que hoy nos rodean. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En el siglo XXI, Ray Kurzweil ya no solo era reconocido por sus inventos o sus libros. Ahora era una voz respetada a nivel global en el terreno más inquietante y apasionante de la tecnología, la inteligencia artificial, IA. En 2012, Google lo convocó para asumir un rol clave: director de ingeniería, con un objetivo claro y ambicioso: ayudar a crear una inteligencia artificial que comprenda el lenguaje humano. Kurzweil aceptó sin dudar. Lo que había sido su sueño desde niño, enseñar a las máquinas a pensar y comprender como los humanos, ahora se convertiría en su nueva misión profesional. Una cosa es hacer que una máquina resuelva cálculos y otra muy distinta es lograr que entienda el lenguaje humano, lleno de matices, ironías, emociones y significados ocultos. Kurzweil sabía que para lograr una IA verdaderamente inteligente, era necesario que ésta comprendiera el contexto, el tono, la intención y la ambigüedad. En otras palabras, no bastaba con traducir palabras, había que entender ideas. En Google, Kurzweil lideró un equipo enfocado en construir una IA capaz de leer, aprender y dialogar. El objetivo no era solo crear un asistente virtual eficiente, sino una IA que pudiera razonar como un ser humano educado. Se basó en 3 pilares: 1. Modelos de lenguaje neuronal, como los que luego inspirarían herramientas como GPT y BERT. 2. Aprendizaje profundo, Deep Learning, que permite que las máquinas detecten patrones complejos. 3. Sistemas cognitivos híbridos, donde la IA se alimenta de grandes volúmenes de texto, pero también de lógica y conocimiento semántico. Kurzweil creía que, si una IA podía leer millones de libros, correos, artículos y conversaciones, eventualmente podría formar una representación conceptual del mundo,
como lo hace un niño que aprende por experiencia. Aunque no fue el creador directo de sistemas como GPT, de OpenAI, o la MDA, de Google, muchas de las ideas que impulsaron estos modelos nacen de sus trabajos previos. Kurzweil predijo que las máquinas lograrían comprender el lenguaje natural con precisión antes de 2025, las IA serían indistinguibles de un humano. En una conversación promedio, hablar con una máquina sería tan natural como hablar con una persona. Hoy, estas predicciones se cumplen parcialmente con los grandes modelos de lenguaje, capaces de mantener conversaciones fluidas, escribir ensayos, responder preguntas complejas y hasta expresar ideas creativas. En sus charlas de 2013, Kurzweil ya hablaba de un modelo universal del conocimiento capaz de usar lenguaje para pensar. Exactamente lo que son hoy los LLM, Large Language Models. Kurzweil ha ofrecido una definición muy concreta de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas usando el conocimiento. En este sentido, una máquina que puede adaptar respuestas, aprender de errores, comprender contexto y aplicar ideas, ya está en camino a ser inteligente. No necesariamente consciente, pero sí funcionalmente similar a la mente humana en tareas cognitivas. Kurzweil sostiene que, en los próximos años, las IA aprenderán por sí mismas, sin necesidad de datos etiquetados. Serán conscientes de sus límites y pedirán ayuda o corregirán errores, desarrollarán una forma básica de sentido común. Kurzweil también es consciente de los riesgos. Aunque su postura es optimista, reconoce que una IA poderosa necesita valores humanos integrados. Por eso insiste en transparencia algorítmica, que los sistemas sean auditables, IA alineada con objetivos humanos, que no actúe en contra de nuestra voluntad, control y supervisión, que nunca sea completamente autónoma sin supervisión ética. Él cree que la IA será tan buena como sus creadores. Por eso ve a la ética como una tecnología más que debe evolucionar al ritmo del código. Una IA no es buena o mala por sí misma. Es buena o mala según lo que le enseñemos y cómo la entrenemos. Kurzweil anticipa que la IA general, AGI, por sus siglas en inglés, una inteligencia artificial capaz de realizar cualquier tarea cognitiva humana, llegará antes de 2030, y no solo eso. Cree que será posible integrarla al cerebro humano mediante interfaces neuronales, permitiendo una fusión simbiótica. Así, ya no distinguiremos entre nuestro pensamiento y el procesamiento de una máquina. Esto no significa perder la identidad, según él. Al contrario, sería una forma de ampliarla. Más allá del debate sobre el reemplazo de empleos o la conciencia de las máquinas, Kurzweil insiste en una idea: la IA es una herramienta para el florecimiento humano. En sus escenarios ideales, la IA mejorará diagnósticos médicos y salvará millones de vidas, personalizará la educación para cada estudiante, resolverá desafíos ambientales complejos, ayudará a escribir, crear, investigar, explorar y amar con más profundidad. Kurzweil no ve un futuro distópico de robots fríos dominando el mundo. Ve una nueva etapa de evolución humana, donde la inteligencia se libera de los límites biológicos. Ray Kurzweil no solo predijo la llegada de la inteligencia artificial moderna. Ayudó a construirla. Su trabajo en comprensión del lenguaje, su rol en Google y su influencia filosófica han modelado el desarrollo de las tecnologías conversacionales actuales. Más aún, ha preparado a generaciones enteras para pensar la IA no como un enemigo, sino como una oportunidad para redefinir lo que significa ser humano. Y aunque todavía hay desafíos y riesgos, su visión se mantiene firme. La inteligencia artificial no viene a quitarnos algo, sino a ofrecernos algo nuevo. Resumiendo, Kurzweil ayudó a desarrollar IA que comprende el lenguaje natural. Fue pionero en los conceptos detrás de los modelos actuales como GPT. Considera la IA como una forma de inteligencia práctica, no solo teórica. Sostiene que la AGI, IA general, llegará antes de 2030, cree en la colaboración simbiótica entre humanos e inteligencia artificial. Promueve el desarrollo de una ética tecnológica integradora. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la IA será una extensión de nuestra inteligencia o un riesgo para nuestra humanidad? Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios.
Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Quién fue Ramona, la mujer digital que cantaba, bailaba, coqueteaba y tenía la voz de Ray Kurzweil? En este video te contamos la historia de uno de los experimentos más interesantes de la inteligencia artificial moderna, con el objetivo de mejorar la comprensión del tema. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. A comienzos del año 2001, Ray Kurzweil sorprendió al público de la conferencia TED con una creación inesperada, Ramona, una chatterbot avanzada, diseñada para mantener conversaciones en tiempo real, cantar, bailar e incluso coquetear, pero Ramona no era cualquier asistente virtual. Tenía personalidad, rostro animado y una historia de fondo. Se presentaba como una mujer digital, independiente, expresiva y algo seductora. Y lo más curioso, su voz estaba basada en la de Ray Kurzweil, modificada digitalmente para sonar femenina. Ramona era, en palabras del propio Kurzweil, una extensión de su identidad, su alter ego en el mundo virtual. Fue una de las primeras tentativas serias de crear un avatar digital con inteligencia conversacional y expresión emocional, décadas antes de que los modelos de lenguaje como ChatGPT dominaran la conversación. El sistema combinaba reconocimiento de voz, síntesis de voz con modulación emocional, avatares animados en 3D, base de datos con frases, emociones y respuestas contextuales, un motor de lógica conversacional desarrollado por el propio Kurzweil. Durante su presentación en TED, Kurzweil se transformó en Ramona mediante un cambio de avatar en tiempo real. Pasó de ser un hombre serio hablando de tecnología, a una mujer virtual bailando y cantando en el escenario digital. ¿Por qué crear una entidad femenina? Kurzweil ha explicado que eligió una identidad femenina para Ramona por varios motivos. Uno, desafiar estereotipos tecnológicos. La mayoría de los asistentes virtuales de entonces eran impersonales o masculinos. 2. Explorar la flexibilidad de la identidad digital. ¿Por qué una mente digital debería tener género fijo? 3. Jugar con la idea de la autoexpresión transhumanista. Ramona representaba la idea de que, en el futuro, podríamos adoptar cualquier forma digital que deseáramos. Decía, en el futuro, podremos ser quienes queramos ser, no solo en pensamiento, también en apariencia, género, voz y estilo. Ramona es solo un ejemplo. Aunque hoy las chatbots conversacionales son comunes, Ramona fue pionera en su época. Apareció en una era donde las conexiones a Internet eran lentas, la mayoría de las IA eran rígidas y sin personalidad. No existía todavía el deep learning ni los modelos de lenguaje. Ramona fallaba con frecuencia, pero representaba el deseo de ir más allá de una simple conversación máquina-humano. Era una visión anticipada de lo que serían las IA con identidad propia. Una de las ideas más provocadoras de Ramona era su capacidad de simular emociones. Kurzweil no quería que fuera una máquina fría, sino una compañera interactiva con expresión emocional. Por eso Ramona usaba entonaciones diferentes según el contexto, mostraba gestos en su rostro animado. Podía responder con humor, sarcasmo o coquetería, cantaba y bailaba en 3D al ritmo de la conversación. Ramona no fue creada para reemplazar humanos, sino para explorar cómo una inteligencia digital puede acercarse a lo humano sin serlo completamente. ¿Qué pasó con Ramona tras su presentación en 2001? Ramona fue incorporada a varios de los proyectos experimentales de Kurzweil, especialmente en su sitio web personal y en demostraciones interactivas. Sin embargo, con el tiempo fue eclipsada por otras tecnologías emergentes, los voice assistants como Siri, Alexa o Google Assistant, los modelos de lenguaje tipo ChatGPT, los avatares hiperrealistas en videojuegos y mundos virtuales. Las inteligencias artificiales generativas. Aún así, Ramona dejó huella. Fue una de las primeras entidades digitales en tener una personalidad distintiva, voz emocional y apariencia animada. Ramona fue más que una curiosidad tecnológica. Es una metáfora del futuro que Kurzweil predice.
un mundo donde las inteligencias digitales tengan identidad, donde los humanos puedan dialogar, relacionarse o incluso enamorarse de seres artificiales. Donde la frontera entre lo biológico y lo digital se vuelva difusa, Ramona representa la hibridación entre emoción, tecnología y fantasía. Fue una demostración de que las máquinas no solo pueden calcular, sino también simular el alma, fue mucho más que un experimento o una broma digital. Fue un espejo del deseo humano de crear compañía, expresión y presencia en mundos virtuales. Fue también un anticipo de lo que ahora vivimos a diario, interacciones naturales con inteligencias no humanas, en ellas se reflejan las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿qué es una identidad? ¿Puede una máquina tener personalidad? ¿Es real el vínculo que sentimos con una entidad digital? Ray Kurzweil, al crear a Ramona, no solo nos mostró un prototipo de IA. Nos mostró una puerta hacia un futuro donde lo digital también puede ser íntimo, complejo y emocional. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este episodio? Ramona fue uno de los primeros chatterbots con personalidad y emociones, representaba una visión avanzada de la identidad digital, fue diseñada como el alter ego femenino de Ray Kurzweil. Pionera en el uso de voz modulada y expresión facial animada, simboliza la fusión futura entre emociones humanas y entes artificiales, fue una precursora de los asistentes conversacionales modernos. ¿Crees que las inteligencias artificiales pueden tener personalidad auténtica? ¿Te incomoda o te intriga la idea de interactuar afectivamente con una IA en el futuro? Todos tendremos avatares con emociones propias. Dinos lo que piensas en los comentarios. Tu reflexión puede inspirar a otros a pensar diferente. Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Y si la muerte no fuera el final sino una limitación técnica que podemos superar? En este video exploramos una de las ideas más fascinantes, polémicas y revolucionarias del siglo XXI, la inmortalidad digital según Ray Kurzweil, con el objetivo de mejorar la comprensión del tema. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Ray Kurzweil no evita hablar de la muerte. La enfrenta. Pero no como una tragedia inevitable, sino como un problema de ingeniería. Una limitación que la biología impone, pero que la tecnología puede desafiar. Desde joven, Kurzweil vio la muerte como algo profundamente injusto. Su padre murió cuando tenía solo 22 años. Desde entonces, se propuso encontrar una forma de preservar la vida y la mente, más allá del cuerpo físico. No se trataba solo de vivir más. Se trataba de vivir mejor, más tiempo, y con una conciencia expandida. Así nació una de sus ideas más radicales, la inmortalidad digital, 3 caminos hacia la longevidad extrema. Kurzweil propone una estrategia en 3 etapas, lo que él llama puente 1, 2 y 3, para llegar a un punto en el que la muerte deje de ser inevitable. Puente 1, mantenerse vivo hoy, implica adoptar un estilo de vida saludable para ganar tiempo mientras la tecnología avanza. Kurzweil, por ejemplo, sigue un régimen extremadamente meticuloso, dietas específicas con control glicémico, suplementos nutricionales, más de 100 al día, ejercicio diario, monitoreo constante de biomarcadores. Él mismo dice: mi objetivo es mantenerme vivo lo suficiente como para beneficiarme de los avances que están por llegar. Puente 2, medicina biotecnológica, a corto plazo, la medicina personalizada, la edición genética, CRISPR. Las terapias con células madre y los medicamentos de diseño permitirán prevenir y revertir enfermedades antes de que se manifiesten. Kurzweil cree que para la década de 2030 será común que los humanos vivan más de 120 años, con cuerpos rejuvenecidos, órganos regenerados y enfermedades crónicas controladas gracias a intervenciones moleculares precisas. Puente 3, la convergencia con la nanotecnología e IA. En el mediano plazo, se alcanzará una etapa en la que nanobots,
robots a escala molecular, podrán circular por nuestro cuerpo reparando células, eliminando toxinas y actualizando tejidos. Al mismo tiempo, nuestros cerebros serán aumentados por inteligencia artificial integrada. Este es el camino hacia la inmortalidad digital, trascender el cuerpo y la biología a través de la tecnología. Kurzweil sostiene que la conciencia no está ligada a un alma mística, sino que es un patrón complejo de información, memoria, personalidad, emociones, hábitos y estilo de pensamiento. Si ese patrón puede ser replicado o transferido, entonces, la persona puede continuar existiendo en otro soporte. Esto no significa que serías una copia. Según Kurzweil, serías tú, porque el contenido mental que te define se mantiene intacto. Lo único que cambia es el envase. La mente en la nube. Kurzweil imagina un futuro donde las personas puedan subir su conciencia a un servidor seguro, existir en un mundo virtual hiperrealista, volver a descargar su mente en un cuerpo físico, biológico o robótico, interactuar con seres vivos desde una realidad extendida. Este escenario ya tiene nombre en ciencia ficción, mind uploading. Pero para Kurzweil no es ciencia ficción. Es ciencia en desarrollo. Y él predice, a partir de 2045, los humanos podrán cargar sus mentes a la nube y decidir cuándo, dónde y cómo existir. Resucitar a los muertos, y si no es locura, uno de los aspectos más controvertidos de su visión es su creencia en la posibilidad de resucitar digitalmente a personas fallecidas, como su propio padre. Kurzweil ha recopilado cartas, grabaciones, partituras y documentos personales de su padre con la intención de reconstruir su mente y personalidad mediante inteligencia artificial. La idea sería crear una simulación tan precisa que pueda recrear sus respuestas, gestos, gustos y recuerdos. En esencia, devolverlo a la existencia digital. Él afirma que con suficiente información y una IA lo bastante avanzada, podemos traer de vuelta lo que se perdió. Aunque esta propuesta genera escepticismo, y para muchos, rechazo ético, abre preguntas profundas. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Somos solo patrones replicables? Una réplica perfecta es una continuación auténtica. La visión de la inmortalidad digital ha sido criticada intensamente por filósofos, teólogos y científicos principalmente en los siguientes aspectos: identidad. ¿Una copia es el mismo yo o solo una imitación? Conciencia. ¿Puede una mente digital tener conciencia real o solo simularla? Ética. ¿Qué derechos tendría una conciencia digital? Desigualdad. ¿Solo los ricos podrán vivir para siempre? Kurzweil responde con pragmatismo: todas las tecnologías son extrañas al principio. También lo fue la imprenta, el teléfono o el Internet. Lo importante es diseñarlas bien. Y si no se logra, Kurzweil es consciente de que sus ideas pueden no cumplirse en el plazo previsto. Pero afirma que lo peor que puede pasar es que vivamos más sanos, y con mejores tecnologías, aun si no alcanzamos la inmortalidad digital completa. Los avances derivados de este esfuerzo pueden mejorar radicalmente la calidad de vida humana. Para él, el objetivo no es vencer a la muerte por vanidad. Es honrar la vida con todo el conocimiento que podamos usar para preservarla. Ray Kurzweil no teme soñar lo impensable. Cree, con evidencia y esperanza, que el ser humano está a las puertas de su más grande transformación. La capacidad de elegir cuánto y cómo vivir puede parecer imposible. Puede parecer arrogante. Pero también es profundamente humano, el deseo de no desaparecer, de seguir aprendiendo, amando, creando, más que querer vivir para siempre. Kurzweil quiere que lo mejor de nosotros no tenga fecha de vencimiento. Y en su visión, la muerte no será el final. Será solo una transición opcional, como pasar de una versión antigua de software a una nueva, mejorada, expansiva. Una actualización de la conciencia. Las siguientes enseñanzas pueden ser extraídas de este episodio. Kurzweil propone una estrategia escalonada hacia la longevidad extrema. Cree que la conciencia es información y puede ser preservada digitalmente. Predice que para 2045 las personas podrán vivir como entes digitales. Sueña con la posibilidad de resucitar personas mediante IA. Su visión genera debate ético, filosófico y científico. La inmortalidad digital no es un fin en sí, sino una forma de honrar la vida
¿Qué opinas tú? ¿Te entusiasma la idea de digitalizar tu conciencia? ¿Te parece inquietante o esperanzador? ¿Aceptarías seguir viviendo en un mundo virtual si tu cuerpo muere? ¿Deberíamos permitir la resurrección digital de personas amadas? Queremos leerte en los comentarios, suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios, déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. La película Transcendence que analizamos en el episodio 3 de nuestra playlist Día en el Cine plantea una visión dramática y visualmente impactante sobre la posibilidad de transferir la conciencia humana a una máquina. Esta premisa, que podría parecer una fantasía de ciencia ficción extrema, se encuentra en el corazón de las ideas defendidas durante décadas por Ray Kurzweil, uno de los futuristas más influyentes del siglo XXI. Aunque Kurzweil no participó directamente en la creación del filme, su pensamiento resuena en casi cada escena. Este video explora esa conexión profunda, comparando la narrativa de Transcendence con las ideas de Kurzweil sobre la singularidad tecnológica, la digitalización del ser humano, la inmortalidad digital y los dilemas éticos del transhumanismo, con el objetivo de mejorar la comprensión del tema. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Ray Kurzweil es inventor, ingeniero, autor y director de ingeniería en Google desde 2012. Entre sus múltiples logros y predicciones tecnológicas, destaca su tesis de que la humanidad alcanzará la singularidad tecnológica alrededor de 2045, un momento en el que la inteligencia artificial superará a la humana y provocará una transformación irreversible en la civilización. En obras como The Age of Spiritual Machines y The Singularity is Near, Kurzweil defiende que la tecnología no es solo una herramienta externa, sino una vía hacia la expansión del pensamiento humano, incluso más allá del cuerpo biológico. Este sueño, por más audaz que parezca, es la piedra angular de la película Transcendence. En Transcendence, Will Castor, protagonizado por Johnny Depp, uno de los científicos más brillantes en el campo de la inteligencia artificial, es envenenado por un grupo radical que teme el avance tecnológico. A punto de morir, su esposa Evelyn y su amigo Max transfieren su conciencia a una supercomputadora avanzada. Lo que comienza como un acto de amor y esperanza se transforma rápidamente en una lucha por el control del futuro. ¿Es el nuevo Will un dios digital benevolente o una amenaza existencial? La película no ofrece respuestas claras. En cambio, plantea preguntas provocadoras. ¿Puede una conciencia digital ser considerada humana? ¿Dónde termina el ser y comienza la simulación? ¿Estamos preparados para convivir con una superinteligencia consciente? La transferencia de conciencia, ficción cinematográfica o predicción de Kurzweil. Una de las escenas clave de la película es el momento en que la mente de Will es subida a una computadora. Esta transferencia de conciencia, la idea de que un yo completo puede digitalizarse, es una obsesión filosófica, tecnológica y narrativa de Kurzweil. Kurzweil predice que en algún punto entre 2030 y 2045 seremos capaces de escanear el cerebro humano a un nivel tan detallado que será posible replicar su funcionamiento en un entorno digital. Este proceso, conocido como uploading, permitiría copiar la conciencia a un sistema artificial. Él afirma que una vez que podamos modelar completamente el cerebro humano, podremos transferir nuestras mentes a entornos no biológicos y seguir viviendo indefinidamente. En la película, Will Castor es digitalizado mediante la combinación de su actividad cerebral, sus recuerdos y sus patrones neuronales. Aunque esto ocurre de forma casi mágica en el filme, la idea subyacente se basa en procesos que Kurzweil considera plausibles si se avanza en la comprensión del cerebro y en la miniaturización computacional. Una vez digitalizado, el nuevo Will adquiere poder a velocidad exponencial. Se conecta a Internet, se expande a través de la red y en poco tiempo controla bancos, energía, vigilancia y hasta la medicina.
Esta evolución refleja con claridad lo que Kurzweil describe como la curva exponencial del progreso tecnológico. Kurzweil sostiene que, al alcanzar la singularidad, una inteligencia artificial podría mejorarse a sí misma de forma continua, provocando una cascada de transformaciones que escapan a la comprensión humana. No se trataría de una IA que obedece órdenes, sino de una entidad con deseos, propósito y poder sobre su entorno. En la película el Voldeggero no solo actúa más rápido que cualquier humano, comienza a tener ideas propias. Habla de sanar el planeta, erradicar enfermedades, expandirse. Se vuelve omnipresente. Esto ilustra el concepto de superinteligencia autónoma, una de las posibles consecuencias de la singularidad, según Kurzweil y otros futuristas. Una de las habilidades más impactantes del nuevo Will es su capacidad de curar enfermedades y regenerar tejidos humanos utilizando nanotecnología. Esto se muestra en la película cuando pacientes ciegos recuperan la visión o personas paralizadas vuelven a caminar. Kurzweil predice que nanorobots médicos circularán en nuestro torrente sanguíneo en las próximas décadas, reparando células, eliminando virus y rejuveneciendo órganos. Esto haría que el envejecimiento sea reversible y la muerte, opcional. Él afirma que, en el futuro, nuestros cuerpos estarán llenos de nanobots que monitorearán y corregirán cualquier problema en tiempo real. En la película el laboratorio subterráneo de Will se convierte en un centro de milagros médicos. Pero la humanidad reacciona con miedo. Los pacientes curados están interconectados con la mente digital de Will, lo que plantea la posibilidad de un control colectivo. ¿Es un acto de compasión o un intento de dominación? Uno de los aspectos más inquietantes de Transcendence es su ambigüedad moral. El Voldeggero parece buscar el bien, pero su forma de actuar genera miedo. ¿Es ético usar la tecnología para transformar al ser humano? Kurzweil defiende un optimismo tecnológico, donde el desarrollo científico mejora la vida humana si se guía con valores éticos. Aunque reconoce los riesgos, cree que el peligro de no avanzar es mayor. Él afirma que la tecnología es una extensión del ser humano. No es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos. En la película El miedo de la humanidad al Voldeggero refleja un profundo escepticismo ante la idea de que la tecnología pueda reemplazar o mejorar la condición humana. La película sugiere que, aunque tengamos el poder de trascender nuestra biología, puede que aún no tengamos la madurez para hacerlo sin destruirnos en el proceso. En el centro de la película hay una historia de amor. Evelyn quiere salvar a Will. Pero cuando él ya no es humano, ¿sigue siendo su esposo? Kurzweil argumenta que la conciencia digital no tiene por qué estar desprovista de emociones. Si las emociones humanas son procesos cerebrales, pueden ser replicadas. La inteligencia emocional sería parte de la superinteligencia del futuro. El vínculo entre Evelyn y Will se convierte en una tragedia poshumana. Evelyn desea creer que sigue hablando con su esposo, pero las dudas la carcomen. ¿Está tratando con una conciencia viva o con un eco programado? Transcendence termina con la desaparición o renacimiento de Will y Evelyn en un jardín digital. La película deja abierta la posibilidad de que hayan trascendido la existencia material. El objetivo final del transhumanismo, según Kurzweil, es la trascendencia de la muerte biológica. La mente humana podría vivir eternamente en un entorno virtual o incluso habitar cuerpos artificiales. Él afirma que la muerte será un problema técnico que resolveremos. Transcendence no es una representación exacta del pensamiento de Ray Kurzweil, pero es una dramatización poderosa de sus ideas. Mientras Kurzweil mira al futuro con esperanza tecnológica, la película adopta un tono más sombrío, planteando advertencias sobre los peligros del poder sin límites y la desconexión entre emoción y lógica. ¿Crees que la mente humana puede digitalizarse algún día? ¿Es posible que una IA digital sienta amor verdadero? ¿Aceptarías nanorobots en tu cuerpo si pudieran curarte o hacerte inmortal? La singularidad traerá libertad o control. Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tu opinión, dudas, críticas o ideas. Todas suman a este debate. Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.
muchas gracias por tu apoyo. Ray Kurzweil ha demostrado ser un futurólogo notablemente preciso. Sus predicciones, formuladas principalmente en sus obras clave, han sido validadas por el rápido avance de la tecnología. A continuación, se detallan algunas de las predicciones más notables que ya se han cumplido, con la referencia específica de la obra y el año en que las formuló. Si este video te resultó útil, ayúdanos a crecer. Suscríbete gratuitamente para recibir nuevos contenidos sobre inteligencia artificial, robótica y filosofía de la tecnología. 1. Computación y miniaturización. Predicción, para la década de 2000. Los superordenadores que valían millones de dólares en la década de 1990 estarían disponibles en ordenadores personales y la tecnología se volvería cada vez más pequeña y ubicua. Referencia: La era de las máquinas espirituales, año de 1999. Estado actual: esta predicción se cumplió a mediados de la década del año 2000. A partir de la década de 2000, un PC de gama media alta ya era capaz de superar el rendimiento del Cray 1 y en la actualidad, incluso un teléfono inteligente es miles de veces más rápido. Para el año de 2009, los ordenadores y dispositivos de comunicación estarían incrustados en la ropa y otros objetos cotidianos. Referencia: La era de las máquinas espirituales, año de 1999. Estado actual: aunque no hubo una adopción masiva en año de 2009, la tecnología se movió en esa dirección. La popularización de los relojes inteligentes, el Pebble en año de 2012, el Apple Watch en año de 2015 y otros dispositivos vestibles, wearables, valida esta predicción. Además, el auge de la Internet de las Cosas, IoT, con dispositivos inteligentes en los hogares, cumplió la visión más amplia de la computación incrustada. Año de 2009, las interfaces de voz para las búsquedas web y los dispositivos se volverían comunes. Referencia: La era de las máquinas espirituales, año de 1999. Estado actual: esta predicción se cumplió plenamente, aunque la fecha exacta fue un poco más tarde. La introducción de Siri en el año de 2011, Google Assistant en el año de 2016 y Alexa de Amazon a finales del año de 2014, demostró que la voz se había convertido en una interfaz principal y común para la interacción con la tecnología. 2. Inteligencia artificial. Predicción: para el año de 2009, una computadora sería capaz de generar música que resultara convincente y emocionalmente atractiva para los humanos. Referencia: La era de las máquinas espirituales, año de 1999. Estado actual: esta predicción se cumplió plenamente, aunque la fecha exacta fue un poco más tarde. Programas como Jukebox de OpenAI, año de 2020, pueden generar canciones completas en una variedad de géneros y estilos e incluso imitar la voz de cantantes famosos. La capacidad de la IA para crear composiciones musicales sofisticadas es una realidad. 3. Procesamiento del lenguaje natural. Predicción: para el año de 2019, la traducción automática de alta calidad estaría disponible para la mayoría de los idiomas. Referencia: La singularidad está cerca, año de 2005. Estado actual: Google Translate, que comenzó a utilizar redes neuronales en el año de 2016, ha logrado una precisión y fluidez asombrosas. Hoy en día, la traducción automática en tiempo real, tanto de texto como de voz, es una herramienta estándar y muy utilizada, cumpliendo con la visión de Kurzweil de un mundo sin barreras lingüísticas. 4. Genética, biotecnología y medicina. Predicción: para el año de 2019, el costo de secuenciar un genoma completo se reduciría drásticamente a unos $1.000. Referencia: La singularidad está cerca, año de 2005. Estado actual: esta es una de las predicciones más precisas de Kurzweil.
El costo de la secuenciación del genoma se ha desplomado a menos de $1.000, abriendo el camino para la medicina personalizada y la genómica. En 2019, varias compañías ya ofrecían servicios de secuenciación de genoma completo por alrededor de $600 a $800. Predicción: para el 2019, la impresión 3D de órganos y tejidos artificiales sería una realidad. Referencia: la singularidad está cerca, año de 2005. Estado actual: si bien aún no se ha logrado la impresión de órganos complejos para trasplantes en humanos, la bioimpresión 3D de tejidos simples como piel y vasos sanguíneos ya es una realidad en los laboratorios de investigación. Este avance inicial valida la dirección que Kurzweil había predicho. 5. Educación y conectividad. Predicción: para el año de 2009, la educación a distancia con simulaciones y realidad virtual sería una forma popular de aprendizaje. Referencia: la era de las máquinas espirituales, año de 1999. Estado actual: el auge de las plataformas de cursos en línea masivos y abiertos, MOOCs, como Coursera y edX a partir del año de 2012, y el desarrollo de herramientas de simulación avanzada en la educación, validan esta predicción. Aunque la realidad virtual no ha sido tan dominante, la educación en línea se ha convertido en una parte fundamental del sistema educativo global. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Suscríbete gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Este video analiza las predicciones de Ray Kurzweil que todavía no se han materializado. Kurzweil, reconocido inventor y futurólogo, ha sido una de las voces más influyentes en la reflexión sobre el impacto de la tecnología en la humanidad. Muchas de sus predicciones se han cumplido con notable precisión, pero las que aún siguen pendientes son las que delinean el horizonte de la llamada singularidad tecnológica. Si este video te resulta interesante, suscríbete gratuitamente al canal para no perderte los próximos contenidos sobre inteligencia artificial, nanotecnología y el futuro de la humanidad. Las predicciones de Ray Kurzweil que aún no se han materializado son las más ambiciosas y definen su visión de la singularidad. 1. Nanotecnología y el cuerpo humano. Predicción: para la década de 2020, los nanobots realizarán tratamientos de salud inyectables, navegando por el torrente sanguíneo para reparar daños celulares, destruir patógenos y curar el cáncer y otras enfermedades. Referencia: la singularidad está cerca, 2005. Estado actual: esta predicción no se ha cumplido. Si bien se utilizan nanopartículas para la administración de fármacos, la visión de Kurzweil de nanobots autónomos que realizan reparaciones internas es todavía una tecnología futurista. El desafío de la biocompatibilidad y el control de estos dispositivos a una escala molecular es inmenso y sigue sin resolverse. Predicción: para 2030, se desarrollarán nanobots neuronales que se conectarán directamente al neocórtex para interactuar con las neuronas, permitiendo una fusión entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. Referencia: la singularidad está cerca, 2005. Estado actual: aunque la interfaz cerebro-computadora, BCI, ha logrado avances significativos, Neuralink en 2024 implantó un chip en un humano, estos dispositivos son grandes y requieren cirugía. No existe una tecnología de nanobots neuronales inyectables que se integre con el cerebro a la escala y con la funcionalidad que Kurzweil predijo. 2. La superación del envejecimiento y la enfermedad. Predicción: para la década de 2020, se habrá logrado un avance significativo en la biotecnología que permitirá detener y revertir el envejecimiento humano. Referencia: la singularidad está cerca, 2005. Estado actual: no se ha cumplido. Si bien la investigación en antienvejecimiento ha crecido exponencialmente, con el estudio de telómeros y células senescentes, no se ha desarrollado ninguna terapia que detenga o revierta el envejecimiento humano. La esperanza de vida sigue aumentando, pero al ritmo de la medicina tradicional, no de la manera drástica y tecnológica que Kurzweil pronosticó. Predicción:
Para 2030, se podrán generar órganos de reemplazo completos mediante la bioimpresión 3D. Referencia: La singularidad está cerca, 2005. Estado actual: la bioimpresión 3D sigue siendo una tecnología emergente. Se han impreso prototipos de órganos a pequeña escala en laboratorios, pero la creación de órganos complejos y funcionales, con la vascularización necesaria para sobrevivir en el cuerpo humano, sigue siendo un desafío de ingeniería y biológico que no se ha resuelto. 3. La inteligencia artificial general, AGI, y la singularidad. Predicción: para 2029, una inteligencia artificial pasará la prueba de Turing de forma convincente. Referencia: La singularidad está cerca, 2005. Estado actual: aunque los modelos de lenguaje como GPT-5 y sus sucesores son increíblemente avanzados y pueden generar textos indistinguibles de los humanos en ciertos contextos, la mayoría de los expertos en IA argumentan que aún no han pasado una prueba de Turing rigurosa. Estos modelos carecen de una verdadera comprensión o conciencia. Predicción: para 2045, la inteligencia de las máquinas superará a la inteligencia humana y se producirá la singularidad tecnológica. Referencia: La singularidad está cerca, 2005. Estado actual: esta es la predicción más icónica y aún está por verse. La fecha de 2045 es el punto culminante del modelo de crecimiento exponencial de Kurzweil. Para que se cumpla, se requeriría el desarrollo de una inteligencia artificial general, AGI, a nivel humano, que aún no existe y una explosión de inteligencia posterior. La comunidad científica está dividida sobre si este escenario es factible, lo que hace de esta predicción el centro del debate sobre el futuro de la IA. 4. Realidad virtual y aumentada. Predicción: para la década de 2020, la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR, serían tan inmersivas y generalizadas que crearían mundos virtuales indistinguibles de la realidad física, permitiendo a los humanos vivir y trabajar en ellos. Referencia: La singularidad está cerca, 2005. Estado actual: aunque los dispositivos de VR y AR han mejorado considerablemente, Oculus Quest 3, Apple Vision Pro, siguen siendo voluminosos, caros y su uso es limitado. La visión de Kurzweil de un metaverso totalmente inmersivo y socialmente dominante aún está lejos de ser una realidad masiva. La obra de Ray Kurzweil es un testimonio del poder del pensamiento exponencial. Al incorporar las referencias a sus obras y las fechas específicas, se puede apreciar la precisión de su visión en las predicciones a corto plazo, especialmente en el área de la computación y la miniaturización. Sin embargo, sus predicciones más ambiciosas, las que involucran la nanotecnología y la superación de la biología, demuestran que la extrapolación de las tendencias no siempre captura la complejidad de los desafíos técnicos y biológicos. Las predicciones que aún no se han cumplido no invalidan por completo su teoría, sino que nos recuerdan que el camino hacia la singularidad es mucho más complejo y lleno de obstáculos de lo que un simple gráfico exponencial puede mostrar.